Bienvenidos estudiantes del Instituto Técnico Honduras. Continuamos con la clase de Física Aplicada para 11º grado. Les saluda la profesora Denia Gómez. Este es el segundo video sobre las leyes de los gases. En el video anterior estudiamos las generalidades del modelo del gas ideal y conocimos la ley de Boyle. A continuación hablaremos de las demás leyes restantes. Por favor, presta atención. Ahora estudiaremos la ley de Charles. Jack Charles fue el primero que comprobó experimentalmente la relación entre volumen y temperatura, a partir de lo cual se formuló la siguiente ley. El volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura siempre que su masa y su presión se mantengan constantes. Para comprender mejor, miremos el siguiente experimento. ¿Qué pasa si dejamos caer un globo lleno de aire sobre agua hirviendo? Observa que a medida aumenta la temperatura del gas, el volumen del globo también aumenta. Con esto, demostramos que al aumentar la temperatura de un gas, su volumen también aumenta. ¿Qué pasa si ocurre al contrario? Ahora colocamos el globo en un líquido muy frío, como nitrógeno líquido. Observa que, a medida que el aire del globo se enfría, su volumen disminuye, tanto que parece desinflarse, demostrando de nuevo la relación directamente proporcional. Esta vez, a medida disminuye la temperatura de un gas, su volumen también lo hace. Matemáticamente hablando, esto se expresa así. Volumen es igual a la constante de proporcionalidad por su temperatura, lo que al hacer el despeje es igual a volumen sobre la temperatura. Esta expresión nos resume la ley de Charles. Para comprender mejor la ley de Charles, haremos un ejercicio juntos. Un gas ideal ocupa un volumen inicial de 1 litro, cuando se encuentra a 300 Kelvin de temperatura. ¿Qué volumen final ocupa ese gas si se aumenta la temperatura a 600 Kelvin? Recuerda que la masa y la presión son constantes. Obtenemos los datos. Temperatura inicial o temperatura 1 es 300 Kelvin y su volumen inicial o volumen 1 es 1 litro. Con estas dos variables podemos representar la ley de Charles. Ahora observa la animación. Al calentar el recipiente con gas, la temperatura sube y a la vez el émbolo sube aumentando el volumen del gas. Esto es lo que se plantea en el ejercicio. ¿Qué volumen final ocupa ese gas si se aumenta la temperatura a 600 Kelvin? Teóricamente sabemos que el volumen va a aumentar, pero comprobemos cuánto. Volvemos a construir la ecuación. Volumen sobre temperatura es igual a la constante de proporcionalidad. Como ambas constantes son iguales, podemos unir las ecuaciones obteniendo esta. Obsérvala y estúdiala, pues nos servirá para resolver ejercicios posteriormente. Bien, recuerda que debemos encontrar el volumen 2. Tenemos los datos. Temperatura 2 es 600 Kelvin y el volumen 2 es nuestro valor desconocido. Hacemos un despeje, sustituye los datos en la nueva ecuación, cancela las unidades y resuelve. La respuesta es 2 litros. Observa que al aumentar la temperatura en este ejercicio, el volumen también aumentó, tal como predice la ley de Charles. Existen muchas aplicaciones con la ley de Charles, entre ellos los globos aerostáticos y las lámparas de festivales, que funcionan con aire caliente. Si quieres comprobarlo, puedes hacer en casa el siguiente experimento. Coloca un globo en la boca de una botella y sumérgela en agua fría. Luego calienta el agua y observa cómo el globo aumenta su volumen. ¡Anímate! Y si lo has logrado, envía una fotografía a tu profesor. Ahora te dejo un ejercicio para que lo resuelvas en casa.
Un globo se llena con un volumen inicial de 2 litros de un gas ideal, a una temperatura inicial de 296 Kelvin. ¿Qué temperatura se requiere para que el globo aumente su volumen final a 2.5 litros? Te dejo la respuesta. Temperatura final es 370 Kelvin. Ahora conoceremos una nueva ley que describe la variación de la presión como función de la temperatura y es atribuida a Joseph Louis Gay-Lussac. Esta ley la podemos expresar de la siguiente manera. La presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura siempre que su masa y su volumen se mantengan constantes. Para demostrarla, se diseñó el aparato que vemos en la imagen. Una esfera metálica hueca, llena de aire, unida a un manómetro o medidor de la presión, el que a 24 grados centígrados registra 770 milímetros de mercurio de presión. Observemos qué ocurre al aumentar la temperatura. Introducimos la esfera en un recipiente con agua hirviendo y luego de unos segundos, la temperatura del aire en el interior de la esfera comenzará a subir hasta alcanzar la temperatura de ebullición del agua, es decir, 100 grados centígrados. Obsérvalo. Observamos cómo la presión ha aumentado en el manómetro a 948 milímetros de mercurio, lo que demuestra que al aumentar la temperatura, aumenta la presión. Ahora veamos qué sucede si disminuimos la temperatura. Para esto, sumergimos el aparato en un recipiente con agua muy fría, a 0 grados centígrados, y observamos que la presión registrada en el manómetro disminuye hasta 715 milímetros de mercurio, lo que vuelve a demostrar la relación directamente proporcional entre la presión y temperatura. Cuando disminuimos la temperatura, la presión también lo hace. Esto se puede expresar por la siguiente ecuación. P es igual a K por T. Y al despejar para su constante queda presión sobre temperatura, que es igual a la constante. Y esto es lo que resume la ley de Gay-Lussac. Haremos un ejercicio sobre la aplicación de la ley de Gay-Lussac. Un gas ideal tiene una presión inicial de 1 atmósfera, cuando se encuentra a 300 Kelvin de temperatura inicial. ¿Qué presión final experimenta ese gas si se aumenta la temperatura a 600 Kelvin? Recuerda que la masa y el volumen son constantes. Obtenemos los datos iniciales. Temperatura 1 es igual a 300 Kelvin y presión 1 es igual a 1 atmósfera. Lo representamos con la ecuación de la ley de Gay-Lussac, que nos dice que P1 sobre temperatura 1 es igual a la constante de proporcionalidad. Ahora veamos qué ocurre al aumentar la temperatura. Observa en la animación cómo aumenta la presión en el manómetro tal como lo predice la ley de Gay-Lussac. Repasemos la pregunta. ¿Qué presión final experimenta ese gas si se aumenta la temperatura a 600 Kelvin? Con esto construimos nuevamente la ecuación de esta ley, que nos dice que presión 2 sobre temperatura 2 es igual a la constante. Ves que ambas constantes son iguales, por lo que podremos unirlas. Y así formamos una nueva ecuación que nos permite resolver ejercicios posteriormente. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. En esta despejamos para nuestra incógnita o valor desconocido, que es presión final o P2. Hacemos el despeje, sustituimos los datos y cancelamos las unidades. Resuelve. La respuesta es 2 atmósferas de presión. Observa que al duplicar la temperatura, la presión también se duplica.
Dentro de las aplicaciones de la ley de Gay-Lussac están la olla de presión, en las cuales al aumentar la presión de los gases en su interior, la temperatura dentro de ella aumenta, permitiendo la cocción de los alimentos rápidamente. O también en las refrigeradoras, en las que al cambiar la presión del refrigerante, logramos disminuir la temperatura en su interior. Y al disparar un arma, cuando la pólvora se quema, se aumenta la temperatura bruscamente y la presión de los gases también aumenta, lo que logra lanzar la bala. Haz el siguiente ejercicio en casa. Una olla de presión a 25 grados centígrados de temperatura inicial posee en su interior un gas ideal a presión inicial de 308 kilopascales. ¿Qué temperatura final habrá en su interior al aumentar la presión a 493 kilopascales? Recuerda utilizar la ecuación de la ley de Gay-Lussac. Despeja, sustituye datos y resuelve. Te dejo por aquí el resultado, 40 grados centígrados. Hasta ahora hemos estudiado 3 leyes que pueden usarse para describir el comportamiento térmico de los gases. La ley de Boyle, que relaciona presión y volumen, se aplica a una muestra de gas cuya temperatura no cambia. La ley de Charles, que relaciona volumen y temperatura, se aplica a una muestra de gas a presión constante. La ley de Gay-Lussac, que relaciona presión y temperatura, corresponde a una muestra de gas a volumen constante. En las 3, la masa permanece constante. Por desgracia, generalmente ninguna de estas condiciones se satisface. Lo más común es que un sistema sufra cambios de volumen, de temperatura y de presión como resultado de un proceso térmico. Una relación más general que combina las 3 leyes es la siguiente. Presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre la temperatura 2, siempre que la masa sea constante. Esta se conoce como ley general o combinada de gases y la estudiaremos más adelante. Aprovecha este tiempo para estudiar física aplicada. Por tu salud y la de los demás, quédate en casa.